Bueno, primero quiero agradecer a la universidad por la invitación y especialmente al decano Alejandro Borrachia y también, bueno, agradecerles a ustedes acá presentes que están interesados en escuchar esta charla. El convite como tema para el día de hoy es enseñanza, y lo que voy a plantear es un poco mi experiencia y tratar de hacer un cierto vínculo entre las actividades que desarrollo, que se mueven entre la práctica profesional, la enseñanza y la investigación. Particularmente, y el título de la charla es La belleza de la construcción o la construcción de la belleza. Entiendo la arquitectura como una práctica cultural sobre el mundo físico, cuyo medio de trabajo es la manipulación de la materia y de la energía para crear los espacios habitables de las personas en un determinado lugar y constituyendo un hecho poético. Entiendo la práctica y la enseñanza como un proceso. Esta imagen toma una idea que tomé de Federico Soriano, de un libro que escribió que se llama Síntesis, donde en ese libro va tratando diferentes temas y en un momento habla del proceso, y la fotografía es mía, pero él habla de estos campos y del campo y de esta idea de los fardos en el campo, que podríamos entenderlos, esta imagen como una obra de land art, donde hay una intervención del hombre sobre el paisaje y donde estas piezas están en un cierto orden, configurando una nueva disposición de la materia en ese sitio. Podríamos pensar que esto es fruto de un artista, de un autor que tiene, digamos, desde una posición externa produce una ubicación precisa de cada uno de estos elementos, generando una composición, pero ciertamente esto es resultado de un proceso, es una máquina que empieza a transitar por ese campo con una cantidad de fardo que va cortando, y que la disposición de cada una de estas piezas tiene que ver cuando llegó a juntar una cantidad de material, lo tira al costado y sigue transitando, y esa disposición va a depender de la humedad del día, de la música que va escuchando, la velocidad de la máquina, el tipo de tractor que tiene y una cantidad de variables que producen esta obra como resultado. Y desde ahí me interesa entender el proceso proyectual, y es lo que vamos a ir viendo en adelante. Por otro lado, entender esta idea de la forma del proyecto como resultante de tres grandes vectores que define Kenneth Frampton. Este dibujo es de Andrea de Places, del libro Construir la arquitectura, donde hace un esquema, un grafismo que representa esta idea de Frampton, donde la forma del proyecto está definida, está moldeada, está tensada, tensionada a partir de tres grandes vectores. Esta idea del vector y la fuerza que van empujando sobre la forma del proyecto y lo van moldeando y transformando. Esos tres grandes vectores son la tipología, que finalmente tiene que ver con el programa, la cultura, la ecología, la época, el hombre; la topología, que tiene que ver con el sitio, el terreno, la topografía, paisaje, ciudad, lugar, país, espacio; y la tectónica, que está ligada a la construcción, que es producción, técnica, materia, tecnología, recursos disponibles, etcétera. Esa idea de definir la forma a partir de esa tríada, de esos tres vectores, también me llevan a verlo ir al primer texto de arquitectura. La arquitectura ha tenido esta condición desde el inicio, a la vez de poner piedra sobre piedra, ir escribiendo. O sea, la arquitectura, además de construir, siempre fue escribiendo sobre qué significa construir y qué es nuestra actividad. Vitruvio es el texto más antiguo de arquitectura que se conserva, y ahí por el siglo I Vitruvio define que toda obra de arquitectura va a estar determinada por estos tres variables, ¿no? La firmeza, la utilitas y la venustas, ¿no? Que podemos traducir como firmeza, construcción, tectónica,
el uso, la comodidad o el programa y la belleza. También por ahí, más adelante, menciona el lugar, el sitio, donde los parajes donde la obra se va a construir, con lo cual, de alguna manera, se puede completar con el contexto, con el lugar. Esta idea de belleza creo que funciona cuando todas estas cosas en una obra de arquitectura empiezan a estar equilibradas y a conformar un todo, y donde ninguna de ellas se maneja de manera independiente de las otras. Y por otro lado, esta idea que yo tomé del profesor Alfonso Corona Martínez, un profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano, donde él plantea que muchos historiadores plantean esta obra, que es la cúpula de Santa María del Fiori de Brunelleschi, como el punto de inflexión y la transformación a un modelo de práctica profesional del arquitecto, que es más o menos la que conservamos hasta nuestros días, que tiene que ver con empezar a alejarse del sitio, alejarse de la obra, alejarse de la cantera, para empezar a partir de la representación a prefigurar, a preconcebir la construcción. Eso de alguna manera genera un potencial muy grande, y en el ámbito académico a veces produce una cierta distancia de la cosa en sí y una cierta dificultad o un cierto riesgo de entender al medio, o sea, la representación o al dibujo, como un fin en sí mismo. Entiendo que proyectar y construir es lo mismo. Interesa entender la forma como resultado de la construcción y del material, como algo concreto, ¿no? Esta obra de Richard Serra, ahora que si no recuerdo mal se llama Casa de Naipes, son 4 planchas de plomo pesadas que están autoportándose a partir de los vínculos que van generando y de ciertas inclinaciones que generan su equilibrio, ¿no? De esta manera, esta frase de Pérez Oyarzún, que es un profesor de arquitectura chileno, donde habla de cargar de sentido la construcción. O sea, que la actividad del arquitecto no es meramente construir, sino que es ese cargar de sentido la construcción, que podría ser también ese poner 2 ladrillos cuidadosamente de mies, donde finalmente en ese cuidadosamente es donde está la arquitectura. Me interesa este término que se llama kalon, un término griego kalon, que habla de una idea de belleza que está relacionada con lo bien hecho que está algo. Y también esta frase de Roland Barthes, que dice que es bello porque proviene del orden de lo necesario. Yo he escuchado también muchas veces decir que Bucho Valiero hablaba de esta idea de la belleza de lo necesario y nada más. Bueno, esas cuestiones son cuestiones que están desde hace un tiempo y se mantienen como parte de interés personal y del estudio. A partir de ese contexto, estos conceptos explicados rápidamente, voy ahora a entrar un poco en la práctica académica. Yo ejerzo la práctica docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. En la Universidad de Buenos Aires en el taller Soler, en la materia de proyecto arquitectónico, y en la Universidad de San Martín como profesor de tecnologías constructivas. Esta experiencia que venimos desarrollando desde hace varios años y intentando entonces traer esta idea de materia y de construcción al inicio del proceso de proyecto arquitectónico. Luego algunas experiencias de trabajar a partir de un material concreto y de no incorporar estructura y materialidad como una etapa posterior a la de terreno y programa, en esta búsqueda de poder traer ese elemento del proceso adelante y al inicio del proceso. Hicimos algunas experiencias y a partir del año 2014 iniciamos un formato de trabajo que venimos repitiendo ya ahora creo que es el 5º año, donde cada año trabajamos con un material predominante, en este caso
En el 2014 trabajamos con madera, 2015 ladrillo, 16 hormigón, 2017 trabajamos con acero y este año estamos nuevamente trabajando con madera. Esa idea de tener un material que acompaña los proyectos de todo el taller vertical durante todo el año y más allá de las complejidades, las diferentes prácticas, las diferentes complejidades que cada curso tiene que abordar, todos los talleres, todos los cursos de todos los niveles van trabajando con ese material que nos entra como una premisa desde el inicio del trabajo. Dentro de ese esquema, en el primer cuatrimestre trabajamos con un ejercicio muy pautado que tiene 3 instancias, 3 etapas. La primera etapa es lo que voy a mostrar acá, con un poquito más de desarrollo. Se hace en el formato vertical del taller, o sea, trabajan los alumnos de primero hasta cuarto año. Y lo que nos proponemos es poder construir con ese material una pequeña estructura. Este ejercicio planteó generar una estructura con listones de madera que pudieran soportar 50 kilogramos a 70 centímetros del suelo. O sea, una bolsa de cemento tenía que poder soportar a 50 centímetros del suelo, con lo cual el material para poder hacerlo era un listón de pino de una pulgada cepillada, o 2 centímetros por 2 centímetros, y la forma de unir y de vincular este material para poder manejarse con un tema dimensional, que es el elemento al cual se va a soportar, y el plano de apoyo, que es el suelo, producir esta estructura que resuelva ese problema muy concreto. Eso genera un trabajo en taller, que es un trabajo de un mes, que genera un trabajo en el taller de mucha experiencia directa con este material, que sirve como punto de partida luego para los ejercicios que siguen. Hemos trabajado con ladrillo. Esto es en el 2016, donde trabajamos con hormigón. Entonces, en este caso hay que generar una pantalla de 70 centímetros por 70 centímetros, los encofrados. Entonces, la construcción del proyecto es la construcción del encofrado y luego el llenado y el desencofrado. Para construir el encofrado había 3 materiales diferentes. Los encofrados eran de madera, pero había alumnos que tenían que trabajar con placas de 15 por 15 centímetros, alumnos que trabajaban con el listón de 1 pulgada cepillada y otros grupos que trabajaban con una tabla. Entonces, cada elemento tenía diferentes condiciones materiales iniciales para la construcción de este encofrado, que de alguna manera tenían que poder vincularse y unirse para generar el encofrado total, y en esas lógicas de construcción del encofrado iba a aparecer el resultado de la forma, resaltando esta idea de la forma como resultado de un proceso, de materiales disponibles, etcétera, etcétera, y haciendo un ejercicio donde claramente el uso queda resumido a un problema muy pequeño y el contexto también, o el lugar o el sitio, deja de ser un tema de proyecto. Ahí hay algunas imágenes de las piezas ya hormigonadas y esperando a desencofrarse. Y acá hay algunas fotografías de algunos de estos resultados, incluso con las fallas y los problemas que se encontraron también al momento de desencofrar, el fragua del hormigón, etcétera, etcétera, con lo cual hay algunos de estos trabajos son de alumnos de primer año y va generando todo un vocabulario, una introducción al tema que cuando luego van a proyectar una vivienda con hormigón, traducen de manera directa toda esa experiencia al proyecto. Por otro lado, estos trabajos se hacen trabajando en el taller y trabajando con el material y luego se representan. O sea, una vez que está el encofrado hecho, acá creo que no puse nada, pero bueno, ahí se ve, digamos, aparece una entrega antes de hormigonar, donde está el encofrado terminado, y un panel donde se representa la obra, el proceso también de cómo se tiene que construir, pero como una instancia posterior. En ese sentido, el arquitecto Rafael Iglesias, si leen en algún momento la memoria descriptiva de la escalera de madera,
que es una escalera que está hecha con tirantes y no está clavada, sino que está cuñada en una estructura de hormigón. Él plantea que esa escalera no la podría haber hecho nunca si lo hubiera dibujado, o sea, si lo hubiera proyectando dibujando. Digamos, él se llegó al lugar con esas maderas y construyó la escalera, la proyectó con la materia en sí, con lo cual esta idea de que los medios de representación son un potencial muy fuerte para poder proyectar y muy necesarios, pero a la vez tienen también sus propias limitaciones y es bueno poder expandir esos medios. Este es el año pasado donde trabajamos con acero y había que construir una estructura con varilla de acero de 4 milímetros que pudiera sostener 3 ladrillos a la mitad de la altura del taller. Con lo cual aparecieron 2 familias de trabajo. Claramente una varilla, la altura media del taller está más o menos en 1,50 m. Claramente una varilla de 4 milímetros sola es imposible que pueda sostener un grupo de ladrillos, con lo cual tenían que empezar a agruparse, a conformar una estructura más amplia que pudiera generar la estabilidad para sostener el ladrillo, y aparecieron, decía, 2 familias, unos que apoyan y de alguna manera trabajan más a compresión, y bueno, no los puse, pero hay otra familia de trabajos que estaban colgadas de la estructura metálica del taller. Y finalmente estos son de este año, donde también es una estructura a 2,26 metros de altura, tomando la idea del modulor como un tema extra también para los alumnos de primer año, y la idea es sostener unos ladrillos a 2,26 metros de altura con una estructura de listones de madera. En este caso, claramente los listones están sobredimensionados para el soporte de peso que tiene el ladrillo, pero sí el ladrillo genera esta articulación entre la estructura y el elemento, entre el soporte y el soportado, que produce una articulación en la obra y un tema de trabajo formal. Este año hicimos una exposición ahí en el patio central, y esta foto era interesante en el sentido de entender que este trabajo es un trabajo muy colectivo. Los grupos de trabajo son de 5 o 6 alumnos, y en el desarrollo de este mes de trabajo todos los alumnos llegan a concretar un buen proyecto, incluso algunos muy en el último momento, pero hay la idea de taller, donde el conocimiento no se produce solo a partir de profesores alumnos o corrigiendo de manera individual o aunque sea grupal, pero siempre con el profesor como teniendo el control o la palabra, sino que entendemos el taller como un espacio horizontal. El taller es vertical, y entendemos el espacio horizontal donde profesores y alumnos con diferentes experiencias van aportando preguntas y dando vueltas a esas preguntas vamos encontrando los proyectos. Luego el ejercicio empieza a ser, ya ahí se separan por nivel, y los alumnos de primer año reciben cada nivel una volumetría y tienen que resolver también con madera, estructura y cerramiento, y ya luego se incorpora una tercera instancia que es habitar la estructura, donde tienen que resolver unas viviendas con diferentes, desde una vivienda individual hasta diferentes conjuntos de diferentes complejidades en cada nivel. Bueno, este es un trabajo de cuarto año, donde ya hay un trabajo ya final, donde a partir del módulo, la estructura, bueno, plantas, el cerramiento, etcétera. Esto nos permite, verificamos o nos ha resultado muy bueno para poder resolver este tema o esta pregunta inicial de cómo traer materia de estructura al inicio del proyecto, de la instancia de proyectación. Por otro lado, en la Universidad de San Martín estoy desarrollando investigación a partir de un laboratorio de archivos, y estoy creando, manejando con un grupo de gente un laboratorio de archivos de documentos de arquitectura, donde el objetivo es generar un archivo que recupere documentaciones técnicas, donde podamos estudiar obras de arquitectura, retomando, digamos, obras paradigmáticas o de buena calidad, construidas en Argentina entre el 40 y el 80, y en eso estamos trabajando, vinculando, digamos, con
los estudios de arquitectura, que aún conserva estas documentaciones, y esto surge a partir de una necesidad donde es muy difícil encontrar publicaciones o lugares donde poder estudiar un edificio a partir de todos los documentos que conforman esta prefiguración de su construcción y de su obra, tratando de vincular todo el tiempo esta idea del cómo se ve con el cómo se construye, ¿no? Esta idea de mantener una idea de una arquitectura abstracta, sintética, con valores de alto valor constructivo. Entonces trabajamos con digitalización de toda la documentación, de los planos de estructura, instalaciones sanitarias, detalles de muros de carpintería o de corte wall en ese caso, que puedan generar un archivo que sea en algún momento, bueno, todo este proceso de luego indexarlo, clasificarlo, para luego tener un acceso abierto a través, en principio, de la web, y que pueda ser fuente también para publicaciones, exposiciones, etcétera. Y ahora empezaría a ver tema de práctica profesional, entendiendo que entonces esta idea de práctica profesional, enseñanza e investigación son tareas que se van retroalimentando una a otra y que van tomando cada una su peso dentro del schedule de horario de la semana. Voy a ir mostrando más o menos rápido. Hay son algunas de las últimas obras, digamos, son obras del 2015 hasta hoy. Esta es una casa en Loma Verde, en el partido de Escobar. Escobar está como por acá abajo, por acá está la autopista Panamericana, y desde la autopista se entra por una calle, era un lugar de quintas, y dentro de eso acá hay una quinta que era esta, que la lotearon en pequeños lotes, un pequeño consorcio que tiene 22 lotes, con unos lotes chicos de 15 metros por 30, con muy buena arboleda. Esta casa, bueno, un poco los trabajos que estoy mostrando acá también los podemos clasificar en tres elementos. Esta casa es de construcción muy tradicional, de mampostería, con estructura mixta entre mampostería y refuerzos de hormigón, y tiene un tema en el proyecto de las carpinterías metálicas de chapa doblada. Luego hay unas casas de hormigón y unas obras en estructura metálica. Esta casa tiene también algún elemento que se repite en la obra del estudio, que tiene que ver con entender una idea de volumetría y cierto vaciado luego en la volumetría que genera un exterior, pero que de alguna manera también es interior. Y ese principio, de alguna manera estaba viendo que es un tema que se va repitiendo no sé si en todas, pero en muchas de las obras. No sé si tan conscientemente, pero es algo que está apareciendo ahí. Esta casa es una casa muy pequeña, de 100 metros cuadrados, resuelta en una sola planta, que de alguna manera es una operación volumétrica de una altura libre de 2,40, hay un vaciado en el volumen, y casi que ese mismo volumen que se vacía conformando un patio, se coloca en esta parte superior generando una doble altura. La casa es mampostería muy cerrada, con algunas ventanas, y se abre con aventanamiento completo hacia el jardín y hacia ese patio interior. Es un lote de 15 por 30, los códigos, los retiros que piden los códigos, unos árboles muy importantes que tenía el lote, entonces también, además de los retiros, en este caso, los árboles delimitaban bastante la zona de intervención. Finalmente, una planta muy sencilla, hay otra operación de vaciado del volumen que genera el acceso con una puerta como escondida en el costado, se entra a un espacio que es comedor, living, por acá hay un toilet ahí en este pequeño hall, hay un acceso a un toilet, acá hay como una despensa con la heladera, una barra, y esto es la cocina, que de alguna manera se puede entrar desde acá y es abierta por acá a este lugar y tiene un cerramiento móvil que la puede hacer cerrar y ser más privada o abrirse e integrarse al patio y a los otros ambientes. Y por este lado, un baño con 2 dormitorios, muy sencilla.
Bueno, lo que les contaba es que esta operación de vaciamiento y completamiento del volumen produce en esta zona entonces una tensión hacia este lugar, y esta carpintería, este volumen que tiene una ventana acá arriba muy grande, que produce esta situación cruzada de vistas hacia los árboles que están afuera. Sistema de pilotines, todo muy económico, muy sencillo, una casa económica, losa de viguetas y ladrillos sapos, un cielo raso de placa de roca de yeso, revestimiento acrílico, casi es la tecnología de construcción de cualquier casa del conurbano. Yo creo que los temas de interés están en estas operaciones volumétricas que contaba, y un cierto detalle y precisión. La idea de precisión también es un tema que nos está interesando, tanto en el ámbito académico como en el estudio, y finalmente el diseño de una carpintería en chapa plegada que permite diseñar la carpintería a medida, generar nichos para esconder cortinas, tener vidrios fijos. Bueno, ahí aparece como el plano de carpinterías, donde después esto acá se ve pequeño, pero está el pliegue de cada carpintería. Las fijas son metálicas, las de abrir se mezclan con una hoja corrediza en madera, y un sistema de celosía que trabaja, que funciona como parasol y como reja, porque la casa no es un barrio con vigilancia, entonces tenía que tener también un control de seguridad, y esta reja celosía que produce el cerramiento del lado abierto de la casa. Bueno, hay algunas fotos en obra donde se ve la construcción tradicional. Un sistema de cerramientos de planchuelas que simplemente abren batiendo 90 grados con unas fallebas que las cierran. Esta es la doble ventana. Y un poco esta foto también representa esta idea entre abstracción y paisaje. Este es un pabellón construido en Punta Chica, es un anexo a una casa muy importante, digamos, es un terreno muy grande en la barranca, en la zona de la barranca del Río de la Plata, en Victoria, Punta Chica, en San Fernando. Se accede desde esta calle, esta es la casa principal, y este es una especie de casa de invitados, de un uso medio flexible, que fue un poco variando a lo largo del proyecto y que también entiendo que se terminó usando de otras maneras. Era un lugar para guardar unos autos clásicos, un living, un núcleo de servicios y un entrepiso donde tiene 2 habitaciones, cada una con su baño, que balconean sobre ese espacio común inferior de la planta baja. Un programa muy simple. La casa tiene una estructura de hormigón, de muros de hormigón armado, con un muro doble que tiene un muro de 15 centímetros de hormigón, aislación de polietileno expandido, barrera de vapor, polietileno expandido, un ladrillo cerámico de 8 y un revoque cementicio interior. No sé por qué no van, ahí está. La particularidad que tiene la estructura es que este entrepiso está colgado con unos tensores de esta viga que toma la luz corta, entonces la luz de este entrepiso no llega en el sentido de la luz corta, con lo cual funciona como una losa en este sentido que apoya en esta viga, y esta viga cuelga en los 2 extremos y en 2 puntos intermedios con 2 tensores de esta viga principal que cruza en la luz corta. Entonces tiene un tema estructural interesante desde ese lugar.
Está trabajado el módulo del encofrado del hormigón, la ubicación precisa de los tensores que hacen que el muro durante el llenado no se abra. Un sistema de carpinterías que según la orientación a veces está a filo exterior del muro. O sea, este muro compuesto termina formando un muro de 32 centímetros de espesor y estas carpinterías a veces están afuera y a veces están en el lado interior o el lado exterior del muro. Acá se ve el detalle y la composición de este muro que les mencionaba antes. Y estos espacios en el entrepiso, digamos que no eran habitaciones permanentes y eran usos variados, funcionan con un sistema de paneles de madera, con un herraje que permite ir plegándolos, con lo cual hay una puerta corrediza en este lugar y todo este panel corredizo también desaparece, funcionando de esta manera. El espesor del muro también permitía esconder a veces las cortinas interiores en las orientaciones que no necesitaba toldos, y en otros casos la ventana está adentro y este nicho está hacia afuera, y tengo unos toldos verticales en el exterior del muro, que sería en este caso. Ahí ven, en ese mismo espesor se pudo esconder un toldo que resuelve el oscurecimiento, la protección del efecto invernadero de los vidrios. De alguna manera esta obra también produce una cierta tensión en esta idea entre estereotómico y tectónico, ¿no? Si lo estereotómico es la idea de la continuidad del muro y de ciertas formas de perforación, hasta que ese muro siga, digamos, la pregunta sería, ¿hasta dónde puedo perforar un muro para que siga siendo un muro? ¿O hasta dónde puedo perforar un muro para que siga trabajando la compresión? Esto finalmente es hormigón armado, trabaja flexión, y esta idea de muro se va recortando de determinadas maneras donde hay todo un lado, un sector importante que termina apoyando en esta pata. Esta es otra casa de hormigón armado en el barrio Albanueva, en Tigre, en barrio cerrado. Son terrenos bajos que están sobre el río, que a partir de relleno producen canales y son estas formas de urbanización que pueden ser críticas, que son críticas o que nos tienen que hacer reflexionar un poco, pero en este caso lo que voy a contar es la casa, está ubicada en este lugar. El paisaje donde se interviene es o sea, entonces a diferencia de estos otros lugares no hay un árbol, no hay nada. Finalmente también hay unos códigos propios de los barrios, donde, bueno, en este caso, estas parcelas un poco trapezoidales, ya viene muy definida el área donde se puede construir. Entonces, un dato era que dentro de este lote completo, el área de intervención era esta, con lo cual la idea fue poder construir todo ese lugar y tratar de dejar el resto como entender una idea de exterior y de interior, que además coincidía con el corte del terreno. Entonces la idea era construir todo ese lugar casi con un muro, que luego que conformara un mundo interior que pudiera hacernos alejar de ese contexto o generar nuestro propio contexto dentro de ese contexto. Y luego esta idea entonces está este muro que cierra, un lleno y un vacío, un interior y un exterior del exterior, y luego esto que se levanta por sobre el suelo y de alguna manera se hace pasante, al elevarse gana mejores vistas sobre esos canales que genera el barrio, y genera una situación más pasante en la planta baja, y la vivienda principal está acá arriba, viviendo de este patio. Eso conforma esta idea, que es este muro de hormigón, que también tiene una cierta complejidad en la estructura,
donde hay todo un sistema de ménsulas que se van apoyando entre sí, con lo cual los apoyos no están nunca en las esquinas, sino que están siempre desplazados. Entonces hay unas vigas por acá que le dan soporte a esta viga, que está apoyando en otra ménsula que viene por acá, y esta viga apoya en este tabique y apoya en esta ménsula, y eso va resolviendo la estructura. Este es un modelo en madera balsa. La casa entonces tiene una serie de lugares de quincho y unos escritorios o dormitorios de huéspedes por aquí abajo. Cuando se entra por acá tiene un semicubierto donde quedan los autos, ese patio que está delimitado por el muro en la planta alta, pero pasante abajo. Esto es abierto, con lo cual toda esta situación es pasante. El acceso principal está acá y ni bien uno accede aparece la escalera que te lleva a la planta alta, donde llegás a este lugar, donde tenés toda esta apertura hacia ese patio interior, exterior, un núcleo de cocina que articula comedor, un estar íntimo, el living y un dormitorio, vestidor, baño. Unas plateas de fundación muy fuertes y rígidas por la debilidad del terreno. Unos aleros que permiten también generar cierta protección hacia el norte del sol en verano. Un sistema de vigas invertidas que también uso en muchas obras, donde busco eliminar las vigas abajo y trabajar con vigas invertidas que resuelven a veces contrapisos con pendiente, o en este caso una estructura de madera donde se clava el piso de madera. Todo esto es material de proyecto. Desafío importante, la construcción de ese tabique en altura. La otra fachada sur es, digamos, donde se apoyan más los espacios de servicio, tiene toda una cantidad de aventanamientos y agujeros que se van adaptando más bien a los usos interiores. Y estas imágenes de la obra terminada. También vuelven a aparecer los toldos, generando siempre esta intención de evitar efecto invernadero, de generar protección solar, buscando cómo estos toldos puedan también esconderse. Y la intimidad que genera esa pantalla de hormigón, donde todos estos espacios principales están un poco escondidos atrás de o velados a partir de esa pantalla, generando una otra forma de relación con ese contexto. Estas dos obras fueron terminadas, estas tres obras son terminadas alrededor del 2015, 2016. Esta es una obra que se está terminando, en realidad hoy se están mudando, todavía quedan cosas por terminar, pero es en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, casi Constitución. Esta es la terminal de tren de Constitución, Avenida 9 de Julio, acá inicia la autopista, Parque Lezama. Esta es la Avenida Caseros, que ha tenido toda una serie acá, una revitalización gastronómica en todo este sector, y es un barrio muy bohemio, donde acá una pareja compra esta casa, que es una casa antigua, y nos encargan remodelarla, ampliarla. Entonces, el proyecto mantiene en la planta baja la casa existente, demoliendo las zonas de servicio, haciendo unas operaciones de restauración, digamos, o sea, demoliendo y readecuando muros internos, pero conservando la estructura principal, que tiene que ver con
la configuración de patio y galería. Entonces hay una entrada zaguán, un hall, 2 escritorios, un núcleo que se configura en una de las habitaciones que había, donde se coloca la escalera, una sala de TV de juegos, un living comedor, cocina, una galería, terraza, una pileta con un cuarto de huéspedes, zona de depósito y parrilla. Por esta escalera se sube a una planta alta, que es una intervención nueva, es una estructura metálica construida sobre la estructura existente, que de alguna manera se orienta, toma la mejor orientación, entonces el norte está hacia acá y se arma de manera longitudinal sobre digamos, generando una terraza que da al patio, tomando la luz del norte y resolviendo 3 habitaciones con 2 baños y un lavadero. Ahí vemos en corte, digamos, la masa de la arquitectura de la casa de patio y el volumen de chapa metálica, digamos que finalmente es una estructura de acero de tipo steel frame, con un sistema de revestido con una chapa metálica de color negro de tipo cuadro line, y con un sistema también con un alero, digamos, entonces en esta orientación norte toma un alero principal y unos sistemas de celosías o de postigos que también abren 90 grados, que pueden entonces permitir cerrar, oscurecer, abrir a 90 grados y generar una protección también del sol noroeste, cuando abren de esa manera. Digamos, sobre los muros existentes se hizo una nueva losa de tipo steel deck, o sea, un encofrado de chapa y un hormigón con malla de repartición. Sobre esa terraza hay un contrapiso y un sistema de piso flotante. Algunos planos que voy a pasar rápido. También todo el detalle, digamos, para resolver ese cerramiento, postigos, requirió una serie de diseños, de pliegues, de un montón de chapas que son de chapas plegadas que se hacen a medida, o sea, la chapa del revestimiento es estándar, y lleva una cantidad de todos los elementos de unión y de cierre de esas chapas generan diseños específicos, plegados especialmente, para poder resolver este cerramiento con las intenciones de proyectos que teníamos, que era una máxima abstracción y una continuidad completa del revestimiento. La casa desde afuera, la intervención hacia la calle, la idea fue intervenir lo menos posible, tanto que haciendo que la nueva construcción no aparezca desde la calle, como también ni siquiera restaurando la fachada, sino conservándola en el estado en el que está, manteniendo como ese clima que tiene el barrio, simplemente, bueno, fijando que ninguna de sus partes pueda caer, o sea, restaurando de alguna manera las partes que puedan estar en estado con alguna patología, pero conservando la fachada como está. Estas son unas fotos, la obra se está terminando, y son unas fotos que se hicieron ayer con Albano García y que me mandó unas esta mañana y las incorporé acá. Este es el volumen de la planta alta y esta terraza de la nueva intervención cuando está cerrado. El volumen empieza a cobrar una idea de un trabajo como una especie de idea de collage entre cierta abstracción que propone la obra, ¿no? Estas líneas muy sintéticas, el patio y la casa antigua que con sus molduras aparece desde acá abajo, pero a la vez la abstracción de esta pieza con ese paisaje urbano donde la obra se inserta, que empieza a interactuar con un montón de elementos que casi no estaban tan previstos en el inicio del proyecto, pero que es el collage de diferentes arquitecturas que están en el alrededor, el vecino que es bajo y tiene unos jardines con enredaderas que trepan en la medianera ya del otro lote, con lo cual esta terraza empieza a tener una dimensión que no es la propia, sino que empieza a apropiarse también del espacio del vecino. Los árboles de la calle, que ahora estas fotos ya ayer están sin hojas, pero hace un mes
Esto era un amarillo rabioso que generaba y se incorporaba en este collage de vegetación, arquitecturas y la abstracción de esta pieza. Estos paneles entonces se van abriendo y esta secuencia muestra como esa doble situación de estar cerrado o estar ocupado, y cuando el sol pega, cuando está en el norte protege en verano, el sol alto va a bajar por acá y va a estar la ventana en sombra. En invierno el sol bajo va a venir por acá y va a calentar el interior, y cuando el sol por la tarde está por allá y viene en ángulo, este elemento que tiene 80 centímetros va a estar protegiendo la carpintería. Entonces acá ya no aparecen estas cortinas o estos toldos o esta celosía metálica, pero también se reitera esta idea de la protección solar, y esta idea de también en el interior o en el propio espacio generar el exterior que forma parte de la relación entre el volumen, el vaciado y el llenado. Una imagen de la escalera, una escalera complicada porque tiene tres tramos para poder llegar a la altura, que dado la altura alta que tenía la casa, más lo que agregamos con la nueva losa o entrepiso, generó mucha altura. Un poco para retomar un pequeño detalle, pero pude resolver acá este detalle del zócalo rehundido, que de alguna manera en este trabajo de investigación y de las documentaciones técnicas, esto es un detalle de un dibujo del estudio de Mario Roberto Álvarez, de un edificio que está ahí en la calle Libertador en Retiro, y bueno, digamos, de alguna manera también buscando esta idea del vínculo entre el trabajo de investigación y el trabajo profesional. Y esta es la última obra, que también es una obra terminada hace unos meses. Es un galpón industrial en Caseros, partido 3 de febrero. Esto es la General Paz. Acá esto es el golf municipal, la avenida Lope de Vega, y acá aparece esta avenida Alvear, que es una avenida muy industrial, que desde el 2001 ha venido muy en decadencia. En este lote, que hay como unas 6 esquinas, porque sobre esta intersección aparecen varias diagonales, y aparece acá una normalidad en la trama, aparece este lote casi trapezoidal, triangular, donde nos encargan resolver un galpón de la máxima superficie que pueda tener. El lote, con la ley de la provincia de Buenos Aires, hay un 60% de ocupación de suelo, entonces ocupando ese 60%, proponemos ocuparlo recostando el proyecto sobre la avenida y generando un patio triangular sobre la otra calle. De vuelta, este patio se podría haber trabajado de diferentes maneras, pero está trabajado con una idea de volumen, o sea, el volumen del edificio no es sino que empieza a ser todo y hay una continuidad del material de cerramiento que sigue por acá, con lo cual que tiene la mitad de la altura de volumen construido, el volumen interior, o el volumen que genera la superficie de uso interior, pero a la vez generando un solo volumen que incorpora el vacío como parte del volumen total. En este caso es una luz de 11 metros, un pórtico que se va repitiendo cada 15 metros, que genera una claraboya vertical que produce la iluminación del espacio interior. Un portón de acceso hacia el patio, un lugar de acceso en la esquina y un portón pasante. Hay un acceso por ahí que genera una situación pasante con dos cortinas metálicas acá y una carpintería de acceso principal sobre la esquina. Digamos, fue muy interesante este proyecto, pues como una obra casi de ingeniería, donde los elementos de diseño están muy acotados y creo que el proyecto logra hacer de todo lo necesario, de todos estos elementos necesarios, de trabajar la fundación, la estructura,
el diseño del pórtico, la situación de cómo poder trabajar con esa claraboya, la iluminación interior, los desagües que están puestos uno a cada pórtico, etcétera, etcétera, van generando la arquitectura de la obra. Luego adentro hay un entrepiso que tiene los húmedos sanitarios por debajo y una escalera que permite el acceso a un entrepiso. Ahí se ve el otro tema interesante, es que una sucesión de pórticos, el proyecto logra resolver la esquina a partir del giro. Entonces un problema que tienen en general las estructuras de pórticos, que tienen una estructura de una sola dirección, es que luego los testeros se conforman de alguna manera que no tienen que ver con la propia lógica del edificio. En este caso uno de los testeros es la medianera, con un muro de 30, y la propia forma del terreno es la que genera esta esquina, digamos, para mí rara o con cierta complejidad, que no surge nuevamente de una decisión formal o de una lógica de una forma previa o prefigurada, sino que surge de la propia lógica del terreno y estar trabajando con ese proceso de diseño. Y a partir del último pórtico, desde ese punto, salen 3 medios pórticos que tienen su columna ahí y conforman el giro de la estructura en la esquina. Y por otro lado el cerramiento, que de alguna manera se quiebra acá, sigue para allá de una manera y sigue por acá de otra, conformando este exterior de alguna manera también como un interior, o como un interior del volumen, ¿no? Entendiendo que el volumen es todo y no es un volumen más un patio. Estos son los planos de estructuras, casi los planos más importantes eran estos, los pórticos de viento. La estructura se fabricó en taller y luego se montó. Una obra relativamente rápida, que luego llevó un poco más del tiempo del necesario por cuestiones como ajenas al sistema constructivo, pero se puede haber construido en 5 o 6 meses, tardó un poco más. Bueno, ahí se ve claramente este tema que me parece interesante en el proyecto, que es el giro de la estructura en la esquina, ciertas tensiones que también se producen donde en la propia lógica del terreno, que es tomar la línea municipal hasta su máximo posibilidad, produce que finalmente el aventanamiento o la apertura está corrida del eje principal, entonces también el testero o ese giro en la esquina no coincide con el eje, produce un desfasaje y produce cierta tensión en el espacio. Y estas son unas fotos de la obra terminada, donde aparece esta idea de abstracción, esta idea de construcción, idea de precisión en el determinado desarrollo de ciertos detalles muy necesarios, controlándolos, pero no exagerándolos. Y como epílogo, no sé, es un epílogo que uso siempre, me interesa entender, digamos, la arquitectura que me interesa, tanto en el ámbito académico, en la enseñanza, como en el del estudio. Esta obra, que es del libro, son una de las fotografías del libro de Bernard Rudofsky, de Arquitectura sin Arquitectos, que publicó ahí por los años 60, donde él fue fotografiando las arquitecturas populares del planeta. Y esta obra no es más que resultado de ese proceso de construcción, la disponibilidad de materiales que tenía en ese sitio, unas cañas que podían agrupar la inteligencia, permitiendo que ese material muy débil, agrupándolo en unos paquetes, enterrándolos en el suelo, cada un ritmo, cada una determinada medida, de ambos lados, luego generando un instrumento para la propia construcción, una especie de andamio, donde esta persona se para y con una soga atada en la punta, uno tira de un lado, tira del otro, genera el arco y van construyendo la estructura, que luego se va a cerrar con un tejido del mismo material. Y acá el problema del testero, y bueno, como de alguna manera este cerramiento que quedaba entonces sin estructura que lo soporte, aparecen estos 4 elementos, que además de sostener
además de sostener el cerramiento en el testero, producen también este acontecimiento de acceso, ¿no? Marcando lo que es el interior y el exterior. Un poco esta idea de la belleza de lo necesario, de entender y cómo poder organizar el proyecto desde la propia construcción y desde esos elementos generar arquitectura. Finalmente esta frase de Alvaralto en 1925, donde habla de construir con naturalidad, de no hacer nada, sobre todo me parece interesante para los estudiantes, no hagas nada sin un sentido, todo lo superfluo con el tiempo se vuelve feo, ¿no? Y me parece interesante porque retoma esta idea de belleza, ¿no? Hablando de la fealdad, está hablando de la belleza, está hablando de la construcción, y bueno, vuelvo a este lugar donde empecé la charla, con esta idea de arquitectura y de construcción de la belleza. Muchas gracias.